Para hoy tenemos de la especialización en Derecho Matrimonial Canónico un tema que es fundamental respecto a la familia y es dentro de los elementos jurídico-pastorales con base en la palabra de Dios, cómo se fundamenta y desde dónde viene. Es, es necesario, si se puede decir, tener una estructura. Esa estructura tiene una parte introductoria, unos antecedentes, unos hechos, unos análisis y unas conclusiones respecto de la preparación remota del matrimonio. Eso es fundamental. Para abordar ya en tema, tenemos que la familia que se refunda cada vez dentro de la religión católica viene con unos antecedentes desde el Antiguo o Primer Testamento. Vamos a retomar ahora como un antecedente el capítulo 2 del libro de Oseas, donde hay una serie de significados con unas palabras un poco fuertes, pero que en analogía Dios lo que pretende es él presentarse como novio frente a una novia que él hace una alianza, se le declara, como decimos, como un novio que quiere estar con ella para toda la vida, pero que él, sabiendo de sus debilidades y de sus dificultades, necesita de una u otra forma irle enseñando en la pedagogía desde el niño y de la andragogía, que es la forma de educación para los adultos, irle diciendo cómo es que hay como ese pacto entre que él es el novio como Dios y el pueblo como es para él lo que debe ser en esa alianza, en ese fundamento de familia. Él inicialmente se molesta porque en el libro de Oseas se manifiesta la novia como díscola, como un poco alejada, como infiel, porque empieza a observar a otros, se va para donde otros, empieza a olvidarse y se le olvida ese precompromiso, si puede decir, del matrimonio dentro de ese noviazgo. Se le olvida y empieza a adorar a otros y Dios en su infinita voluntad vuelve y le dice, pero estamos interesados el uno por el otro, mire, la situación es así, debemos ser fieles, no hay que ser testarudos, no hay que ser rebeldes, ni mucho menos diciéndole a ella que no debe ser pecadora. En ese sentido, Dios se molesta porque él, de todo lo que dice, quiere decir que él no lo es, pero ella está fallando en ese sentido. Esa es una formación que la iglesia va dando desde aquel entonces. Y esa molestia la presenta en el capítulo 2, versículo 14, y también la manifiesta esa infidelidad de esa novia de Israel o los israelitas en su momento en el versículo 15 del mismo capítulo 2 de Oseas. Presenta, bueno, reconciliémonos, entremos a la restauración y entrar a la tranquilidad de volver, en el capítulo 20. Volvamos, restaurémonos. Si nos queremos el uno para el otro, nos identificamos y continuamos dentro de este noviazgo y Dios, a sabiendas de nuestras imperfecciones, trata de remejorar y de restaurar esa confianza y continuar como novio y nos empieza a enseñar. Ya como un hecho fundamental, trayendo esa enseñanza, Jesucristo nos muestra en el Nuevo Testamento o Segundo Testamento, en el libro de Marcos, en el capítulo segundo, entre los versículos 18 y 22, en una parte que se puede extraer teológicamente en interpretación sobre el ayuno. A Jesucristo le dicen, ¿por qué entonces los discípulos de Juan, refiriéndose a Juan Bautista, y los discípulos de los fariseos ayunan y usted no? Él dice, sencillo, yo en este momento estoy de novio, tengo una... ¿Y quién es el novio? Está acercándose, también coqueteando, enseñando de una buena forma, haciendo un símil, guardando sus proporciones a su novia que va a ser la iglesia.
Le dice, esta iglesia que él tiene en mente, que está creando y fundando, debe tener unos elementos de reciprocidad, debe tener unos elementos, y que más que la forma del ayuno que se convierte o se convertiría en una dieta, él la hace más profunda. Yo como novio me estoy preparando, estoy alistándome para esa novia, o sea, hay una preparación. ¿Y cómo es? A través del Antiguo Testamento le está diciendo el cómo y más allá el por qué ya en el Nuevo Testamento de ese compromiso que existe dentro de la iglesia, que él está fundante en sus 3 años, desde los 30 años, desde que empieza a predicar sobre el reino de Dios, desde inclusive ya el primer milagro que empieza a hacer, porque ya hubo antecedente, y inicia ese efecto de que él quiere, que es esa reciprocidad. Jesucristo le da una importancia a esa novia con la que él quiere continuar para toda la vida. Esa indisolubilidad, esa unión, y la educa, la prepara. ¿Y cómo la prepara? Pues haciendo un símil inicialmente con sus 12 apóstoles, luego los 11, que después creo que es cambiado luego de que se ahorca desafortunadamente con la traición de Judas Iscariote, y quedan 11, creo, si mal no estoy, lo reemplaza Matías, para que continúe él en su matrimonio que desea obtener también similar a lo que vimos por allá en las bodas de Cana en aquel tiempo, que fue su primer milagro, que la Virgencita Santísima le insiste para que entre y hagan lo que él les diga. En ese sentido se muestra en de que tiene un compromiso y que tal como esos antecedentes anteriores, el matrimonio y la preparación es fundamental para llegar a él. Eso es inevitable. En sí, el pueblo de Israel, con todas sus fallas, con todas sus debilidades, sus infidelidades, su falta de fe, trata de, con base en la palabra de Dios Padre que viene y la proclama, enseñar a la familia para obtener esa gran familia fundante que es la Iglesia Católica. Así, en cada persona, en cada familia, cuando se forma, si la miramos individualmente, confluyen luego cuando contraen matrimonio ese hombre y esa mujer. Contraen con base en todas esas anteriores experiencias que han venido trayendo dentro de la iglesia. Es fundamental, entonces, esa importancia del acompañamiento del padre de familia, los padres de familia, con base en la doctrina que trae la Iglesia Católica para el matrimonio católico canónico, que tiene sus dos partes fundantes, la parte espiritual y la parte jurídica, la cual retoma y lo cual debe irse enseñando y comprendiendo, que más allá de la figura del vestido, del traje, de la forma de la cena, de los invitados, hoy los padrinos, es fundamental para que ese matrimonio perdure y no sean irremediablemente rotas en posterior, tenga unas bases sólidas. Y las bases sólidas se dan con base, valga la redundancia, con esa columna monolítica de la familia, de enseñar y hacer comprender al infante de los 0 a los 7 años, el adolescente porque adolece de mucha creatividad y conocimiento, y el adulto como tal para tomar la decisión posteriormente al matrimonio. Buena tarde.